Bienvenidos a F1 al día, el canal donde la pasión por la Fórmula 1 se informa sin filtros. Si aún no estás suscrito, haz clic ahora mismo en el botón y activa la campanita. Deja tu like si quieres que sigamos contándote lo que otros callan. Aquí no maquillamos la verdad, aquí la analizamos. Vamos allá. Lo que acaba de pasar en Austria ha encendido todas las alarmas en Red Bull. Ni más ni menos que en su propia casa, en el icónico Red Bull Ring, ante su gente, sus patrocinadores y con todo el mundo mirando, el equipo de los dos toros vivió uno de los fines de semana más oscuros de los últimos años. Max Verstappen, el triple campeón del mundo, abandonó en la primera vuelta tras un choque con el Mercedes de Kimi Antonelli. Pero lo más preocupante no fue solo el incidente. Fue su reacción después. Sentado, abatido, frustrado, dejó una frase que sacudió el paddock: todo se vino abajo. Y no lo dijo en caliente. Lo dijo con la serenidad de quien sabe que está ante un problema estructural, profundo, casi terminal. Yuki Tsunoda, su compañero de equipo, terminó en los últimos puestos. Fuera de los puntos, sin ritmo, sin reacción, sin nada que rescatar. El contraste con lo que hicieron McLaren, Mercedes y Ferrari fue escandaloso. Red Bull no solo no compite por victorias, ahora ni siquiera compite por el podio. El rendimiento del RB21, el coche que debía ser la evolución dominante del equipo de Milton Keynes, ha caído en picado. Y lo que pasó en Spielberg no es una excepción. Es parte de una tendencia que se viene arrastrando carrera tras carrera. Lo que se vivió este fin de semana ha dejado al descubierto la cruda realidad: Red Bull ya no manda en la Fórmula 1. Y peor aún, parece no tener respuesta. En Canadá ya había señales, pero ahora, con el desastre en Austria, se confirma: McLaren ha tomado la delantera, Ferrari se ha estabilizado, y Mercedes, con George Russell, está acechando con fuerza. En cambio, Red Bull está estancado, encerrado en un túnel sin salida, donde ni Verstappen logra salvar los muebles. En la clasificación del sábado, todo fue cuesta abajo. Una bandera amarilla por un incidente con Pierre Gasly arruinó la vuelta de Verstappen. Y eso, combinado con un coche que no se adaptó nunca a la temperatura de pista, sentenció al neerlandés. La carrera, para colmo, no duró ni una vuelta. Un toque con Antonelli, y adiós. Pero lo peor fue lo que vino después. Helmut Marko, el siempre polémico asesor del equipo, lanzó una frase devastadora: con este rendimiento, damos por perdido el campeonato. Directo. Crudo. Sin anestesia. Y lo dijo con el rostro desencajado, consciente de que la ventaja de McLaren ya no es cuestión de puntos, sino de desarrollo. Y de filosofía. Christian Horner, por su parte, tampoco se anduvo con rodeos. Una carrera en casa para el olvido, dijo. El jefe del equipo lo dejó claro: lo que antes era una mala tarde, ahora parece un patrón. La estructura del equipo empieza a resquebrajarse. Ya no es solo el coche. Es el ánimo. Es la confianza. Es el liderazgo. Y Verstappen, bueno, Verstappen ya no disimula. Lo que antes ocultaba con humor, ahora lo dice con resignación. Está incómodo. Está molesto. Y lo peor, está empezando a mirar hacia otro lado. Las señales están ahí, y cada declaración suya es un ladrillo más en el muro de la incertidumbre. Este es el peor escenario posible para Red Bull. Están perdiendo en su terreno, en su circuito, ante su gente, y sin excusas. No hay FIA, no hay estrategia, no hay lluvia. Solo hay una verdad: el coche no va. Y esto es apenas el principio. Porque lo que viene es mucho más preocupante: las causas técnicas, los errores de diseño, la ventaja creciente de McLaren, y las consecuencias, que podrían incluir incluso una salida de Verstappen del equipo. Así que atentos, porque en la siguiente sección vamos a entrar en la cocina del desastre: ¿qué falló en el RB21? ¿Por qué un coche que dominaba ahora parece uno del montón? Pero antes de continuar, si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este vídeo con otros fanáticos de la F1. Aquí en F1 al día no vendemos humo, te contamos la verdad. Seguimos aquí en F1 al día, y lo que vamos a contarte ahora es clave para entender cómo un coche que prometía dominar la temporada ha acabado arrastrándose por la parrilla. El Red Bull RB21 ha dejado de ser el referente en la Fórmula 1.
Y no por culpa del azar. Hay 3 razones técnicas que explican este desplome, y te las vamos a explicar como nadie más lo hará. Primero, la pérdida de velocidad pura. Esto no es una opinión. Es un dato confirmado por los propios ingenieros del equipo. En clasificación, Red Bull está perdiendo entre 3 y 5 décimas de segundo por vuelta con respecto a McLaren. Y en carrera, esa diferencia se amplía aún más. Ya no se trata de quién tiene la mejor estrategia o si Verstappen tiene una vuelta perfecta. El coche simplemente no da más. Helmut Marko ha sido clarísimo, en clasificación estamos a 3 décimas por vuelta. En carrera, medio segundo. Eso es mucho en la Fórmula 1. Es una eternidad. Red Bull ya no es el coche más rápido. Y lo peor, no saben exactamente por qué. La degradación de rendimiento ha llegado sin una causa clara ni una solución evidente. Segundo, una ventana operativa extremadamente estrecha. Este es un concepto que quizá muchos no conozcan, pero es vital. La ventana operativa es el rango de temperatura y condiciones en las que un coche rinde al máximo. En el caso del RB21, esa ventana es muy limitada. Cuando hace frío, como en los libres 3 en Austria, el coche vuela. Pero basta con que suba un poco la temperatura, o cambie la humedad, y el rendimiento se derrumba. Pierre Wache, el director técnico del equipo, lo explicó con crudeza: si queremos ampliar la ventana operativa, sacrificamos rendimiento general. Y si mantenemos el rendimiento, seguimos siendo frágiles ante cualquier cambio. Un dilema sin salida. McLaren, en cambio, ha construido un monoplaza mucho más versátil. Se adapta, responde, se mantiene competitivo en cualquier escenario. Red Bull no. Red Bull depende de condiciones casi perfectas. Y eso, en esta Fórmula 1 moderna, es una sentencia de muerte. Tercero, la desastrosa gestión de neumáticos. Aquí es donde McLaren realmente ha humillado a Red Bull. Y no es una exageración. Lo que hizo Oscar Piastri en Austria fue un escándalo técnico. Rodó detrás de Lando Norris durante más de 20 vueltas, con el coche cargado de combustible, a ritmo constante, y los neumáticos no se degradaron. Christian Horner no lo podía creer. En sus propias palabras, básicamente está teniendo sexo con su maldito escape vuelta tras vuelta tras vuelta, y los neumáticos no se degradan. No lo entendían. Ni siquiera con imágenes térmicas. Ni siquiera revisando la telemetría. McLaren tiene un secreto. Y Red Bull no lo ha descifrado. Esto es gravísimo, porque la gestión de neumáticos es la base de cualquier estrategia ganadora en F1. Puedes tener un coche rápido, pero si te comes las gomas en 10 vueltas, estás fuera. Y eso es lo que le está pasando a Red Bull. Ya no solo es más lento, además tiene que parar antes, y sufre más en tandas largas. La combinación de estas 3 fallas es letal. Por eso Verstappen está frustrado. Por eso Marko habla de rendición. Y por eso, más allá del accidente en la primera vuelta, el GP de Austria ha sido una pesadilla total. Pero espera, esto no termina aquí. Porque lo más preocupante no es lo que ya está roto. Lo más preocupante es lo que viene. En la siguiente sección hablaremos del futuro inmediato de Red Bull, de las consecuencias de este derrumbe, y de las alarmas que suenan con fuerza. ¿Podría Verstappen abandonar el equipo antes de tiempo? Antes de seguir, te recuerdo, si este análisis te está pareciendo claro, útil, directo, suscríbete ahora mismo a F1 al día, deja tu like y comparte este vídeo. Queremos llevar la verdad de la Fórmula 1 a todos los rincones, sin humo ni favoritismos. Si vamos a hablar de teorías de sabotaje en la Fórmula 1, no podemos ignorar a uno de los personajes más controvertidos y temidos del paddock, Flavio Briatore. Sí, el mismo que hoy es asesor clave en Alpine. El mismo que, en vez de respaldar a Franco Colapinto, parece ponerlo en la mira tras cada carrera. Pero atención, porque esto no es nuevo. Y quien conoce la historia de la Fórmula 1 lo sabe bien. Retrocedamos al año 2008. Gran Premio de Singapur. El escándalo fue tan grande que aún hoy se estudia en las escuelas de periodismo deportivo. Renault tenía a Fernando Alonso como piloto estrella y a Nelson Piquet Jr. como joven promesa. Durante la carrera, en la vuelta 15, ocurrió lo impensado: Piquet estrelló su coche contra el muro de forma deliberada.
Sí, escuchaste bien. Deliberada. ¿Por qué? Para que entrara el safety car y favorecer la estrategia de Alonso, que ya había hecho su parada en boxes. Con el resto de pilotos neutralizados, el español tomó la delantera y ganó la carrera. Una maniobra perfectamente orquestada desde el muro. ¿Y quién estaba en el muro dirigiendo todo? Flavio Briatore. Aquel episodio pasó a la historia como el Crashgate. La FIA inició una investigación, y aunque tardaron meses en probarlo, finalmente lo hicieron. La sanción fue demoledora, Briatore fue expulsado de por vida de la Fórmula 1. Sí, de por vida. Aunque años después, apeló la decisión y logró volver, el manchón en su historial quedó para siempre. ¿Por qué traemos esto a colación? Porque es exactamente el tipo de mentalidad maquiavélica que hoy preocupa a los seguidores de Franco Colapinto. Estamos hablando de un hombre capaz de manipular carreras enteras si eso significa proteger a sus favoritos o eliminar a quienes considera reemplazables. Y no se trata de una acusación gratuita. En las últimas semanas, la actitud de Briatore con Colapinto ha sido, como mínimo, sospechosa. Primero, por no defenderlo públicamente ante los fallos mecánicos de Alpine. Segundo, por declarar con total frialdad que no está confirmado que siga hasta fin de año. Y tercero, por compararlo negativamente con Gasly, cuando los datos técnicos muestran que Franco no ha tenido ni un fin de semana limpio para demostrar su nivel real. Pero no se queda ahí. Briatore no solo presiona a Colapinto desde lo deportivo. También ha lanzado dardos directos a la prensa argentina, acusándola de presionar al piloto y de no ser profesional. Un ataque gratuito, injustificado y que claramente busca desviar la atención de los problemas internos de Alpine. Aquí la pregunta es simple, ¿cuántas veces más veremos a Colapinto con problemas técnicos antes de que Briatore diga que no estuvo a la altura? ¿Cuántas excusas más inventará Alpine para explicar por qué su joven piloto siempre queda fuera de combate antes de tiempo? Y es aquí donde el pasado cobra especial relevancia. Porque cuando alguien con antecedentes tan turbios como Briatore vuelve a estar al mando de decisiones clave en un equipo en crisis, es inevitable que surjan las dudas. Más aún cuando los resultados están a la vista, Colapinto no puede completar una clasificación limpia, sus fallos técnicos se repiten con una precisión quirúrgica, y su compañero, Pierre Gasly, navega sin sobresaltos. ¿Casualidad? ¿O una vieja receta aplicada con otro nombre y otro piloto? Y ojo, porque esto va más allá de un simple problema de equipo. Estamos hablando de la carrera de un joven que representa a toda una nación en la Fórmula 1. De un piloto que carga con las esperanzas de miles de aficionados. Y de un proyecto que, si se rompe ahora, podría tardar años en volver a surgir. En la próxima sección, vamos a hablar precisamente de eso, del futuro inmediato de Franco Colapinto y de la reacción del público argentino. Porque si hay algo que esta situación ha provocado, es una ola de indignación sin precedentes entre los fans. Suscríbete ahora mismo a F1 al día, porque esto está lejos de terminar. ¿Es Briatore un genio de la estrategia, o simplemente alguien que ya no debería tener poder en la Fórmula 1? Seguimos en F1 al día, y ahora toca hablar del hombre que ha sido durante años una de las figuras más influyentes y polémicas del paddock, Helmut Marko. El consejero de Red Bull, el ojo clínico que descubrió a Sebastian Vettel, a Max Verstappen, y que ahora parece vivir sus horas más delicadas en la escudería. Sí, has oído bien. Porque el liderazgo de Helmut Marko está en crisis. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los hechos, lo dicen las miradas, y lo dice el ambiente en Red Bull. El mismo hombre que construyó un imperio, ahora podría estar presenciando su desmoronamiento desde la primera fila. La debacle deportiva de Red Bull en Austria no es un accidente aislado. Es parte de una tendencia preocupante que lleva ya varias carreras. Y, como siempre en Fórmula 1, cuando los resultados no acompañan, las tensiones internas afloran. Marko ha sido siempre un personaje duro, directo, sin filtros. Lo hemos visto presionar a pilotos jóvenes hasta el límite. Ha sido temido, respetado, pero también ha generado muchas fricciones. Y ahora, en este momento de debilidad, todo eso le está pasando factura. La relación con Christian Horner, jefe del equipo, no pasa por su mejor momento. Aunque públicamente mantienen una imagen de unidad, detrás de cámaras hay roces constantes. Diferencias de criterio, decisiones contradictorias, y una guerra fría que se nota cada vez más. Horner ha ganado peso político dentro de Red Bull,
especialmente tras el escándalo que involucró a parte de la cúpula directiva a comienzos de año. Mientras tanto, Marko ha perdido apoyos clave dentro del conglomerado Red Bull tras la muerte de Dietrich Mateschitz, el fundador del imperio. Mateschitz fue su gran respaldo durante décadas. Sin él, la posición de Marko se ha debilitado drásticamente. Y no es casualidad que se empiecen a escuchar rumores sobre una posible reestructuración. Se habla de un nuevo enfoque, de modernizar el equipo, de traer sangre fresca al liderazgo. Y eso, en el lenguaje de la Fórmula 1, suele significar la salida de las viejas figuras. Pero el problema no es solo político. Es también estratégico. Marko ha insistido durante meses en que el RB21 era el mejor monoplaza de la parrilla. Negó las evidencias, subestimó el progreso de McLaren y Ferrari, y no reaccionó a tiempo. Hoy, Red Bull está pagando el precio de esa obstinación. Además, ha fallado en otro frente clave, la gestión de pilotos. Mientras McLaren y Mercedes consolidan alineaciones potentes y estables, Red Bull sigue apostando por un segundo piloto que no da resultados. Tsunoda no cumple. Ricciardo fue un experimento fallido. Y los rumores sobre Sainz o incluso Alonso no pasan de eso, rumores. Todo eso refleja una falta de dirección clara. Una deriva que comienza en lo más alto y se filtra hasta la pista. Y cuando el líder ya no tiene el control, el equipo entero lo percibe. Verstappen lo percibe. Horner lo percibe. Y lo más importante, los rivales lo huelen. En Fórmula 1, cuando un equipo poderoso muestra debilidad, los demás se abalanzan como tiburones. McLaren lo ha hecho. Mercedes también. Y ahora, hasta Aston Martin empieza a soñar con volver a los podios. ¿Está el ciclo de Helmut Marko llegando a su fin? Es una pregunta incómoda, pero inevitable. Porque la Fórmula 1 no perdona. Y mucho menos a los que se duermen en los laureles. Marko ha sido una leyenda viva del paddock, sí, pero los tiempos cambian. Y el Red Bull de hoy no puede seguir gobernado por las mismas reglas que lo hicieron grande hace 10 años. Necesita adaptación, renovación y, tal vez, un nuevo liderazgo. ¿Qué opinas tú? ¿Debería Red Bull seguir confiando en Helmut Marko o es hora de un cambio radical en la dirección del equipo? Déjamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte a F1 al día, el canal donde analizamos la Fórmula 1 sin pelos en la lengua, como debe ser. Y en la próxima sección, vamos a hablar de lo más delicado, el futuro del campeonato. Porque tras este nuevo golpe en Austria, Verstappen queda cada vez más lejos, y McLaren se perfila como el nuevo gigante. ¿Es 2025 un año perdido para Red Bull? ¿Está la batalla por el título sentenciada? No te lo pierdas. Y llegamos al momento más crítico de este análisis. Porque, señoras y señores, hay que decirlo con todas las letras, Red Bull podría haber perdido el campeonato 2025 antes siquiera de llegar a la mitad de temporada. Y no lo dice un aficionado cualquiera, lo dicen los números, lo dicen las sensaciones, y lo admite hasta el propio equipo. Sí, has oído bien. El imperio que dominó la Fórmula 1 en los últimos años, hoy está tambaleando. Y lo que vimos en el Gran Premio de Austria no fue un tropiezo aislado. Fue la confirmación de una tendencia. Vamos a los hechos, Oscar Piastri lidera el campeonato con 216 puntos. Lando Norris le sigue con 201. Y Max Verstappen, el 3 veces campeón del mundo, apenas acumula 155. Es decir, está a más de 60 puntos del líder. Y no solo eso. George Russell, con un Mercedes aún en desarrollo, le ha recortado la diferencia a apenas 9 puntos. 9. De estar cómodamente tercero, a poder quedar fuera del podio del campeonato en cuestión de 1 o 2 carreras. Esto es alarmante. Para Verstappen, para Red Bull, y para todos los que pensaban que este año sería otro paseo triunfal. Porque ya no hay margen de error. Porque McLaren está volando. Porque Ferrari sigue mejorando. Y porque Red Bull no sabe cómo parar la sangría. El propio Verstappen lo ha dejado claro. Y atención a esta frase que resume todo, nos lo tomamos carrera a carrera, intentamos aprender, y luego ya veremos qué pasa. No es el Max arrogante, confiado, dominante. Es un Max realista. Es un Max que ya no cree en el título. Y si él, que es el piloto más talentoso de la parrilla, no ve una solución, ¿cómo va a resolverlo el equipo? ¿Con parches? ¿Con excusas? No. Esta vez, Red Bull ha sido superado. Y no se trata solo de Austria. En Canadá también sufrieron.
En Mónaco, lo mismo. El RB21 ya no es dominante. Tiene una ventana de funcionamiento mínima, no gestiona bien los neumáticos, y se ha vuelto impredecible. Mientras tanto, McLaren te clava vueltas perfectas con dos coches, uno detrás del otro, sin desgaste, sin errores, con ritmo demoledor. ¿Y qué dice Red Bull? Horner lo admite, no hay una solución mágica. El progreso lleva tiempo. Pero el tiempo en la Fórmula 1 no espera a nadie. Cuando abres los ojos, ya es octubre. Y si no espabilan, Verstappen no solo perderá este campeonato, sino que podría replantearse su futuro. Porque también hay que decirlo, el ambiente ya no es el de antes. Hay fricción en la cúpula, hay dudas sobre Helmut Marko, sobre Tsunoda, sobre el coche, incluso sobre el propio Verstappen. Mercedes vuelve a la carga. El equipo alemán está rearmando su estructura, y Russell ha deslizado que todo es posible de cara a 2026. ¿Y si la gran bomba del próximo año es el fichaje de Verstappen por Mercedes? En este deporte, lo imposible no existe. Y para colmo, 2026 no es cualquier año. Vienen los nuevos motores, los nuevos reglamentos, los nuevos chasis. Todos parten desde cero. Y mientras McLaren y Mercedes se preparan con calma, Red Bull está intentando apagar incendios en cada carrera. Si no lo solucionan ya, lo de este año será solo el comienzo de una larga travesía por el desierto. Así que, digámoslo claramente, el campeonato de 2025 está más vivo que nunca, pero Red Bull ya no es el favorito. Es uno más en la pelea. Y si no reaccionan de inmediato, podrían ser el gran derrotado de la temporada. ¿Y tú, crees que Verstappen aún puede remontar? ¿O ya es demasiado tarde? ¿Estamos viendo el fin de una era o el comienzo de otra? Déjamelo en los comentarios y lo debatimos. Recuerda suscribirte a F1 al día y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Dale a like si te ha gustado este análisis a fondo, y compártelo con ese amigo que aún piensa que Red Bull tiene todo controlado. ¿No sabes lo que se viene? Nos vemos en el próximo vídeo, aquí, donde analizamos la Fórmula 1 sin filtros, sin adornos, y siempre al día. Hasta la próxima.